Hola, en este video te voy a explicar cómo crear el footer o el pie de tu sitio web en WordPress. Ok, el footer o el pie de un sitio web es todos los links que están o todos los elementos que están abajo del sitio web. Al puro final puede ser desde los iconos de redes sociales hasta otro menú, otros links que vayan a otra parte de tu sitio web. Pero toda esta información no es tan importante, digamos, que la del menú principal del encabezado, pero sí tiene bastante información relevante que también queremos que esté en todas las páginas de nuestro sitio web. Esto ayuda muchísimo con la navegación del visitante de nuestro sitio web para que siempre tenga pues a disposición este tipo de información, pero que no esté tal vez aquí arriba en el menú principal, porque ya obviamente se hace demasiado caos. Y por eso el footer es súper útil para organizar la información, la estructura, los links de nuestro sitio web. Para editar el footer de tu sitio web es muy sencillo. Estás aquí en el escritorio de WordPress y vas aquí a donde dice apariencia, y en apariencia vas a personalizar. Ya en las opciones de personalizar, aquí ves que si dice pie, si lo tienes en español va a decir pie, o si no, en inglés dice footer. Haces clic acá y te salen estas opciones. Estas opciones cambian según el tema de WordPress que uses. En mi caso yo uso Divi, entonces me salen estas opciones. Si utilizas otro tipo de tema, al rato puede ser que te salga otro tipo de opciones o te salgan menos opciones. Pero estas son las opciones que me salen con el tema Divi. Si bajamos, ves que, bueno, yo casi no tengo información. Aquí vas a opciones de diseño. Diseño son las columnas que uno quisiera utilizar. Se pueden utilizar 4 columnas, 3 columnas. Columnas es, normalmente se utiliza que las 4 columnas donde uno pone como las páginas principales o otras páginas, un contacto. Pero está seleccionado y el fondo de esta sección de columnas que sea el color negro. En este caso aquí no puede cambiar el color. Obviamente muy recomendado seguir utilizando la paleta de color de tu marca, de la marca del sitio web. Aquí en la sección de widgets, aquí ya podemos pues personalizar lo que es el texto, la letra, si la queremos que sea en negrita, tamaños, colores. Yo en este momento no tengo nada aquí agregado, eso lo vamos a hacer ahorita, pero te quiero hacer como el resumen de estas opciones. Elementos del pie, en este caso sería mostrar iconos sociales o no, ves que se quitan. Entonces, obviamente los voy a dejar porque siempre son útiles. Aquí en lo del menú inferior, ves que hay dos tipos de menú inferior y barra inferior. Aquí ves que podemos también jugar con, ves cómo va cambiando, se lo pongo en rojo, ves, está este menú inferior donde uno puede cambiar algunas cosas de colores, también de fuente, ve por ejemplo, espacio entre las letras, tamaño de fuente, se puede hacer más grande, más pequeño. Tiene varias opciones que son, pues obviamente nos da mucha libertad ya de diseño. Y esta barra inferior, que es distinta, ves, es toda la barra, digamos, esto es toda esta sección. Podría ser y aquí de igual manera uno puede pues cambiar los tamaños, el tamaño del icono social, ves que se puede agrandar. Ahí ya se puede jugar con distintas opciones, pero aquí esta sección es para personalizar. Entonces viste que hay que venir aquí a lo que es apariencia, después personalizar, y aquí es sección del pie. Pero para agregar elementos ya como links, como páginas, como un estilo menú, lo que tenemos que hacer es hay dos lugares. Primero tenemos que ir a menús. El menú es aquí igual en apariencia, y vamos a menús y tenemos que agregar las páginas o los elementos al menú del pie. Ves que aquí dice menú de footer, que ese viene por default, creo que ya viene creado. Entonces uno lo selecciona y ves, como te digo, yo lo tengo tengo esta información, pero simplemente puedo ir agregando al menú de footer más páginas, o puedo también crear un nuevo menú, y el nuevo menú le va a poner footer 2 para saber que también es un footer o un menú de pie. Y le voy a agregar lo que es, aquí en el footer puedo agregarle entonces, por ejemplo, la página de inicio, la página de blog. Entonces selecciono, no lo seleccioné, y lo voy agregando. Aquí puedo ir, digamos, cambiando el orden. Buscar sobre mí.
y lo guardo. Entonces ves que rápido creamos un menú para lo que es el footer. Y ahora aquí en widgets, vamos aquí a widgets, y en widgets ves que aquí dice área de pie y hay varias, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Eso lo permite, digamos en este caso el tema Divi, que el menú de abajo aparezca hasta 6 columnas. Como te digo, depende del menú, el tema que utilices, tal vez haya más opciones, menos opciones, pero lo que podemos hacer aquí entonces es ir agregando, por ejemplo, al primero, a la primera área, podemos agregarle lo que son menús de navegación. Entonces buscamos el menú y ponemos añadir a widget, y aquí nos sale lo que es el footer. Bueno, nos sale el menú 1. Entonces ve que interesante, no sé si quedó claro, tal vez este footer 2 que creamos, bueno, que fue bueno haberlo creado, le puse la misma información del menú 1. Entonces ve, por ejemplo, vamos a poner menú 1, va a poner páginas y guardar. Volvemos aquí a menú de navegación y queremos agregarlo a lo que es la sección 2, añadir widget, el área 2 del pie, y aquí le voy a poner footer y le voy a poner no sé, páginas también. Ok, aquí podemos cerrar para que esté un poco más ordenado. Ves que hay varias opciones, por ejemplo podemos agregar pues un calendario, archivos. El Bloom es para es la herramienta de Divi para capturar correos. Se puede agregar las categorías, eso también es muy utilizado. Vamos a agregar categorías en el área 3, por darte un ejemplo, y le pongo aquí añadir. Hay varias opciones, como un desplegable, como por jerarquía, de categorías. Y también se puede crear, vamos a ver, texto en el área 4. Y puedo agregar, hasta puedo agregar una imagen. El clásico contacto, por ejemplo. Y ve, por ejemplo, con 2 puntos, ok. Entonces viste que lo que agregamos fue elementos al área 1, al 2, al 3 y al 4 de lo que es el footer de las columnas. Entonces vamos otra vez a personalizar. Vamos aquí a pie, y te acuerdas que en pie el diseño lo hemos hecho con 4 columnas. Entonces ve, bajamos y no habíamos agregado, ahora que te enseñé, no habíamos agregado elementos a esas 4 columnas. Ya lo agregamos y ve cómo queda. Entonces quedan las categorías, que eso está, ves, queda bastante ordenado, queda muy bien, y todo esto son tipo links a distintas partes del sitio web. Bueno, esto es información, contacto, aquí no supe qué ponerle, pero ves que una cosa aquí es el menú de footer. Hay un menú de footer que va acá, y también se puede crear lo que es otros elementos a la otra parte del pie. Creo que se divide como en dos, digamos. Bueno, de hecho en 3 partes, porque es aquí la sección de widgets, donde están las columnas que uno puede agregar información. Abajo, otra barra como más alargada, más horizontal, que esto se agrega a través de los menús, de la sección menús. Bueno, y esta ya que son los elementos de todo lo que es el footer, que eso también ya se edita acá. Estos son los elementos del pie, que serían estos. Bueno, y esto lo hice con un código que en otro video te lo enseño, de cómo cambiar la fecha al sitio web, la fecha de derechos reservados, que esto da bastante peso, credibilidad al sitio web, profesionalismo, que siempre esté actualizado al año actual, y se actualiza todos los años. Entonces en otro video te lo voy a dejar aquí en la pantalla, para que veas. También se puede automatizar que se cambie la fecha por año. Pero bueno, y digamos ya aquí lo que es el diseño, perdón. Aquí ya uno puede personalizar lo que son la apariencia de los widgets. Por ejemplo, ve, estos son los títulos, el texto de la cabecera le dicen a los headers, digamos. Y puede ser, no sé, mayúscula, ve que bien queda. Ya tamaño del cuerpo, son en este caso los links de las páginas. Y bueno, ahí ya uno puede jugar con distintas opciones, y el texto y los colores. Pero viste que está bastante fácil.
de organizar cierta información que obviamente siempre es muy útil para para el visitante. De esta forma obviamente el usuario, el visitante va a tener más posibilidades de navegar por el sitio web, va a encontrar rápidamente lo que anda buscando y es bastante, pues obviamente muy útil esta sección del footer. Ok, listo, hasta aquí este video, espero que te haya quedado claro. Estas opciones son las que me da el tema Divi. Como te digo, si tienes otro tema que utilizas para tu sitio web en WordPress, tal vez vaya a cambiar un poco, pero de fijo va a aparecer ahí en apariencia, en el menú de personalizar, en la opción de personalizar va a salir lo que es el footer y ahí uno va a poder pues modificar un poco. Y acuérdate también que hay que ir a menús y a widgets, jugar como con esas tres opciones para que puedas crear el footer de tu sitio web en WordPress. Ok, hasta aquí este video. Mi nombre es Emanuel. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao.